Bien, voy a tener el privilegio de poder explicarles un seminario sobre Israel, judíos, la iglesia y el mundo de hoy. Y voy a explicarles todos los eventos que van a anticiparse para que el arrebatamiento sea una realidad, sea posible. Les quiero decir que todos estos eventos que les voy a mencionar están en la Biblia. Y como siempre les explico, deseo que ustedes manifiesten y digan, el pastor Guillermo, no digan que el pastor Guillermo dijo o dice. Ustedes manifiesten que el pastor Guillermo nos ha explicado con la palabra de Dios sobre todos los eventos que deben suceder para que el arrebatamiento suceda en el tiempo de Dios. Nadie sabe el tiempo, yo tampoco, ni nadie, solamente Jesús dice, el Padre. Bien, hay una profecía en el libro de Amós, capítulo 9. Pueden leer ustedes los versículos 9, 10, 11, 12, en el cual dice que se va a restablecer el tabernáculo de David. Y dice que el que siembra va a alcanzar al cosechador. El que siembra va a alcanzar al cosechador. ¿Qué significa esto? Significa que va a suceder un gran avivamiento, tan grande, que la cosecha no va a ser posible recogerla por completo, y otro avivamiento o otra, digamos, campaña evangelística va a comenzar. Les puedo dar cifras como ejemplo solamente. Se hace un avivamiento en el cual posiblemente vengan 100,000 personas. La Biblia en Amós dice que estas 100,000 almas no se van a poder, digamos, congregar en diferentes congregaciones, iglesias, etcétera. Y digamos, cuando falten todavía 20, 30,000 almas a recoger, otro gran avivamiento va a venir. Es una profecía en el Antiguo Testamento de los grandes avivamientos que van a suceder. Bien. El libro de Amós dice cuando se restablezca el tabernáculo de David. Y eso se repite en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 15, se repite por Jacob que cuando sea levantado el tabernáculo de David, van a suceder grandes cosas. Entonces es necesario saber qué es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David lo hemos estudiado en Primera de Crónicas, capítulos 12, 13, 14, 15, hasta el final. ¿Y qué representa el tabernáculo de David? Y este concepto es muy importante. El tabernáculo de David fue establecido por los judíos. Cuando David decide, antes de comenzar cualquiera de sus campañas, antes de comenzar a gobernar en Jerusalén, David dice, vamos a trasladar el arca del pacto, la primera vez de Kiryat Jearim a Jerusalén. Hay un problema con la carreta, etcétera.
se deja el arca del pacto en la casa de Obed-edom por 3 meses, y luego, después de los 3 meses, David traslada el arca del pacto de la casa de Obed-edom a Jerusalén. Hay una distancia, dice, aproximadamente de 40 kilómetros, más o menos. Entonces David, con, digamos, una gran unción, con una gran reverencia, dice que comienzan a venir los levitas de la tribu de los coatitas. Este dato es muy importante, tribu de los coatitas. Comienza a traer el arca a Jerusalén, 40 kilómetros. Y cada 6 pasos que se traslada el arca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dice que se ofrece un sacrificio de un buey y un sacrificio de un carnero. ¿Cuántas veces van a haber 6 pasos en 40 kilómetros? Los cantores eran como 120, 180, con todos los instrumentos. La reverencia de trasladar el arca del pacto era una cosa sublime, una cosa hermosa. Se ofrecían los sacrificios, alabando al Señor, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y la unción era poderosa. La unción era poderosa. ¿Saben cuántos días se demoraron en trasladar el arca del pacto? 40 kilómetros, cada 6 pesos un sacrificio. Luego el arca se deposita en una carpa en Jerusalén. Y a partir de ese momento se hacen muchos más sacrificios. A partir de ese momento se comienza a alabar y glorificar a Dios en el arca del pacto, 24 horas al día, todas las semanas, todos los meses, todos los años, sin parar. Dicen que en ese lapso de años que se alababa al Señor continuamente, se han escrito muchísimos salmos. Tenían la presencia de Dios cerca. Todos los judíos venían y alababan. Y esto es muy importante. Todos los judíos venían y alababan al Señor, glorificaban al Señor, tocaban sus instrumentos con una reverencia única. En resumen, eso es el tabernáculo de David. Yo les recomiendo que ustedes con detenimiento lean 1 Crónicas, del capítulo 12 al final. Le da todos los detalles. Todos los detalles. Les recomiendo que lean también 2 de Crónicas, capítulo 5 y capítulo 7. ¿Qué explica capítulo 5 y 7? En el capítulo 5 de 2 de Crónicas explica que cuando Salomón, una vez que construye el templo, solamente traslada el arca del pacto de la carpa en la cual David lo había llevado. En el momento que él deposita el arca del pacto en el templo de Salomón, viene una unción, pero una unción poderosa. Lo hace con tal reverencia, con cantidad de sacrificios. Días después, en 2 de Crónicas 7, Salomón hace el inicio de que el templo va a comenzar a ofrecer sacrificios por los pecados. Y Salomón da el ejemplo de primero hacer sacrificios de 22,000 bueyes primero y 122,000 ovejas. Y en ese momento, cuando él está haciendo los sacrificios y termina, dice, la unción de Dios bajó en el templo, que nadie se podía mover.
¿Qué representa el tabernáculo de David? Poner a Dios primero en cualquier actividad en la vida de los judíos, en este caso de David. Si continúan ustedes leyendo Primera de Crónicas hasta el final, Dios está con David todo el tiempo, toda su vida. David es invencible. David subyuga a lo que es hoy día Irak, Irán, Líbano, Jordania, Siria, hasta el río Éufrates. Y sus dominios se extienden hasta el Negev, porque más allá del Negev ya no había nada, prácticamente casi hasta Egipto. O sea, los dominios eran grandes. Derrotó a todas estas naciones que le pagaban tributo a David. Y David tenía guarniciones en todas partes. Si nosotros ponemos a Dios primero en todo, no se imaginan lo que Dios va a hacer, digamos, con nuestros planes, con nuestra vida. Prácticamente los dominios de David se extendieron, como le hizo la promesa Dios a Abraham, desde el río Éufrates hasta el río Nilo. David fue invencible. Entonces, Dios hace mención en Amos, el tabernáculo de David, tiene que ser restablecido, porque después de Salomón cayó, se dividió el imperio. Se dividió en el imperio del norte, con Efraín, el sur, con Judá y Benjamín. Y luego vinieron muchas de las otras tribus, muchos de los otros reyes, que se comenzaron a alejar de Dios, se olvidaron de Dios. Y viene, digamos, Israel con muchos problemas. Entonces Dios dice, hay que restablecer el tabernáculo de David en Amos, en Hechos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el que establece el tabernáculo de David. Y el pueblo judío es el que debe restablecer el tabernáculo de David. Hoy en día, el gentil en muchas partes del mundo quiere restablecer el tabernáculo de David. Pero la Biblia nos dice que no es así. Dios quiere que sea el judío. En Hechos 15 hay una profecía extraordinaria en el concilio de Jerusalén. El libro de Hechos es un ejemplo de quien gobierna la iglesia, es el Espíritu Santo, en un 100%. Es un ejemplo de lo que Dios quiere, que hoy en día la iglesia sea gobernada por el Espíritu Santo. El libro de Hechos es un ejemplo en el cual Dios quiere que todos los cristianos que tengan a Jesús en el corazón sean profetas, reyes, sacerdotes, como lo fue Moisés, como lo fue David, como lo fue Jesús. Nosotros en esta primera sesión que explicamos, liberando el don profético, justamente el pastor Richard es judío, un gran siervo de Dios. Y él hizo mucho hincapié en lo que estoy hablando. Y él liberó el don profético a todo aquel que realmente estaba dispuesto a que suceda. ¿Por qué? Porque la Biblia nos indica que Dios en su iglesia, eso es lo que Él quiere. Si tenemos a Jesús en nuestros corazones. Bien, ¿cuál es, en resumen, la profecía bíblica de Jacobo en Hechos 15? La voy a parafrasear. Se habla en Hechos 15
que se tiene que restaurar el tabernáculo de David. Es un punto bien importante. Pero se tiene que restaurar como lo fue por los judíos, no por los gentiles. Hoy día existen cientos y cientos de gentiles queriendo restaurar el tabernáculo de David. No es la voluntad de Dios. Es excelente, es muy bueno, es extraordinario, sí. Justamente nosotros visitamos con Graciela en Israel un grupo de oración que se llama Sukkah Halor, en el cual hay oración las 24 horas, alabanza las 24 horas, continuas, desde hace más o menos unos 7, 8 años. Pero la Biblia indica que esa restauración debe ser hecha por los judíos. ¿Qué dice Jacob en la profecía en Hechos 15? Jacob dice, va a ser necesario que nosotros los judíos permitamos que los gentiles vengan y conozcan al Señor y no les pongamos mayores objeciones. ¿Por qué? Van a pasar 2000 años, estoy parafraseando, van a pasar 2000 años en los cuales el pueblo judío se va a olvidar de su Mesías Jesús que vino. Pero es el pueblo gentil quien va a ser usado por Dios. Es el pueblo gentil que va a ser usado por Dios para atraer al pueblo judío a Jesucristo. Esa es la profecía que dijo Jacob en una audiencia de todos los apóstoles y los discípulos. Y si ustedes leen la Biblia, este es un ejemplo extraordinario de cómo todos los oyentes en ese concilio de Jerusalén estaban conectados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a la audiencia les da conformidad, que es exactamente cierto lo que está profetizando Jacob. Y todos en unanimidad aprueban. Les comento esto porque qué bonito sería que la iglesia hoy día estaría en completa unidad. Y no sería necesario, dar tantísimas invitaciones, tantísimas exigencias para eventos que se van a realizar. Que solamente el cristiano consulta y dice, Espíritu Santo, ¿qué opinas? Debemos participar de este movimiento, de estas oraciones, de esta actividad. ¿Tú qué me aconsejas? Y es el Espíritu Santo que no va a decir sí, no va a decir no, no va a decir hagan esto, hagan el otro. Pero ahora nosotros posiblemente no estamos en esa comunión. Al no estar en esa comunión hay que hacer mucho trabajo, mucho papeleo. Una vez el Señor me regaló unos pasajes a Arequipa y me pusieron en contacto con el presidente de los pastores, de la Asociación de Pastores. Y vino al hotel a conversar y me hacía una tantísima, entrevista, preguntándome tantísimas cosas. Para él me dice determinar si me permite o no me permite hablar el tema sobre Israel. Entonces yo le digo, estimado pastor, conseguirse un título teológico es bien fácil. Me voy a Lima y ahí puedo conseguir, o en Los Ángeles, son especialistas en conseguirme títulos teológicos de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos y de cualquier universidad. Pero más importante que eso, le digo, es que si los pastores, usted estuviese conectado con el Espíritu Santo, es bien fácil. Usted le pregunta, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Debo invitar al pastor Guillermo a la conferencia o no? Y el problema se resuelve rapidito, ¿no? El Espíritu Santo va a decir sí, va a decir no. Pero qué lejos estamos, le dije, nosotros del ejemplo del libro de los Hechos. Que necesitamos
mucha papelería, etcétera, como para comprobar quién es, quién no es. Entonces, el libro de los Hechos, si lo leen ustedes, es un ejemplo extraordinario. Bien. Pasa el tiempo, pero ya el pueblo en general, el pueblo, o sea, los apóstoles, los discípulos aprueban, no hay ningún problema. Pero, digamos, Pablo se ve en la necesidad de explicar mejor. Se ve en la necesidad de explicar mejor. ¿A qué se refiere esta profecía? Entonces Pablo escribe a los romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9 lo que fue pasado de los judíos. Capítulo 10, lo que es actualmente para los judíos, que es real hasta hoy día. Ojo, hasta hoy día es real. Y en Romanos 11 está explicando Pablo lo que va a hacer con los judíos. Entonces Pablo explica un poquito más ampliamente, vamos a decir, la profecía de Jacobo. La profecía de Jacobo, se las parafraseé, explicaba y decía que es necesario que nosotros permitamos que se invite a los gentiles a que aceptan a Jesús sin condiciones de circuncisión. Entonces Pablo explica y le dice lo siguiente: es necesario, correcto, que los gentiles van a ser usados por Dios en una forma extraordinaria en los últimos tiempos para traer a los judíos a su Mesías Jesucristo. A su Mesías Jesucristo. Pero la condición que Pablo les explica es que los gentiles tienen que llegar a su plenitud. Esa es la responsabilidad que Dios está dándole a la iglesia en los últimos tiempos, que lo estamos comenzando a vivir ya hoy día. Bien, es muy importante, les quiero decir, que ustedes, todos los estudios que tengan, revisen siempre las concordancias en hebreo, las concordancias en el griego. Realmente ustedes deberían tener todos este libro de concordancias que nos da la concordancia en hebreo y en griego. Entonces, todas las enseñanzas que yo tengo son enseñanzas en las cuales hago mucho análisis y énfasis, tanto al hebreo en el Antiguo Testamento como al griego en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la concordancia en griego? De la palabra plenitud. Significa que el cristiano gentil debe estar lleno de Jesús y conectado con el Espíritu Santo. Ese fue el tema principal que nosotros explicamos con un siervo de Dios judío del 24 al 27 de enero, liberando el don profético. Eso significa plenitud. Luego, en el libro que estoy escribiendo tengo, digamos, una serie de versículos relacionados con plenitud. En Efesios, en Corintios, etcétera, en el Nuevo Testamento, todos se refieren a plenitud, que uno tiene que estar lleno de Cristo. Si tú te llenas de Cristo, tienes que orar, practicar y tomar el riesgo de, si recibes algo de Dios, tienes que darlo. Y eso lo hemos practicado muchísimo. Yo creo que quienes han estado aquí en las sesiones de
liberando el don profético. La hermana ha estado, ¿no? Bien, ustedes se han dado cuenta que lo que estoy explicando es exactamente lo que ha sucedido y es importante para la iglesia de Jesús. Bien, ¿cómo sabemos nosotros el cumplir la misión de la iglesia de traer a los judíos a Cristo? ¿Tenemos algún plan en la mente? Imposible. Donde estemos en Francia, estemos en Israel, estemos en Estados Unidos, estemos en Argentina, en Chile, tenemos que preguntar a Dios, Señor, si estás conectado con el Señor. La misión de la iglesia es llegar a la plenitud. ¿Y qué debo hacer para yo traer a los judíos a Cristo? Que es la responsabilidad de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo, donde estés en el mundo, te va a decir qué debes hacer. No me lo preguntes. Orar, no sé. Tienes que ayunar, no sé. Tienes que interceder por, no sé lo que te va a decir el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es por eso que, llegado el momento, el Espíritu Santo te va a indicar qué hacer. ¿Para qué? Para traer a los judíos a su Mesías, Jesucristo. ¿Cómo se representa el pueblo judío en la Biblia? Dicen que es el olivo, un árbol del olivo. En mi casa, dicho sea de paso, tengo 2 árboles del olivo. Así que estoy muy familiarizado con el olivo. El olivo representa el pueblo judío. Y las ramas, cada ramita representa posiblemente, digamos, el pueblo judío, los judíos, que en este momento todas las ramas están desgajadas del olivo, desgajadas del olivo. Sobre el árbol del olivo, el Señor me permitió dar un seminario en Bagua hace 2 años y producto de ello tengo este video. Y los pastores de Bagua, que sí vinieron en gran cantidad, un gran número de pastores, me dieron una gran lección de agricultura. Estaba explicándoles exactamente este punto y les pregunto, ¿qué sucede si yo tengo el árbol del olivo y le saco todas las ramitas y dejo solamente una ramita muy pequeña, ¿no? Luego pasan unos días y yo comienzo a reponer las ramas del olivo. O sea, las reinjerto en el olivo, las ramas del olivo. Pregunta para los agricultores. La respuesta me la dieron instantáneamente. Esa ramita revive casi instantáneamente, inmediatamente. Y le digo, ¿y esa ramita reinjertada del olivo, qué le da al árbol? Le da más vida, me dice. Le da más vida. Más vida a la raíz, más vida al árbol. Qué interesante. Entonces les pregunté y le dije, vamos a suponer que nosotros injertamos en ese árbol del olivo, vamos a decir, otra fruta equivalente o similar a la del olivo, pero no es olivo, otra rama. Entonces me dijo, esa ramita va a alimentarse de la savia original de ese árbol, que en este caso es olivo. Me explicaron lo que la naturaleza hace. Entonces yo le dije, si nosotros desgajamos todas las ramas del olivo, las reinjertamos, eso revive casi inmediatamente. Sí, me dijeron. Ahora le digo, nosotros, los gentiles, nos vamos a injertar en el olivo cuando recibimos a Jesús, ¿correcto? ¿Y qué pasa con nosotros? Le digo, los gentiles que nos reinjertamos en el olivo. Ustedes se van a beneficiar, me dice, de la savia, del alimento, de esas ramas que han sido naturales, que han sido
reinjertadas. Qué interesante. Entonces, eso me dio exactamente la idea de lo que va a suceder según la Escritura. ¿Qué sucede si los gentiles provocan a celos a los judíos según Romanos 11 y traen a los judíos a Cristo Jesús? Ellos se reinjertan en el olivo. Y al reinjertarse los judíos en el olivo, ¿qué sucede? Un gran avivamiento. Un gran avivamiento. De ese gran avivamiento, ¿quiénes se aprovechan? El pueblo gentil, que está injertado en el olivo, ya que si nosotros tenemos a Jesús, dice la Biblia, estamos injertados en el olivo. Si los judíos reinjertados producen un gran avivamiento, una gran unción, ¿quiénes se favorecen? Los gentiles que reciben esa unción y se produce un segundo gran avivamiento de los gentiles. El primero es de los judíos. Y se cumple la profecía de Amos, en el cual los judíos van a hacer grandes campañas evangelísticas para traer a más judíos a Cristo. Y van a hacer la cosecha tan grande que cuando viene la segunda campaña evangelística, no van a haber, digamos, recogido toda esa cosecha. Ya viene otra campaña evangelista inmediatamente después. Amos se cumple, tanto para los judíos como para los gentiles. Y cuando los judíos estén llenos de Jesús, ¿qué sucede con los judíos? Los judíos van a restablecer el tabernáculo de David. Ya no como el arca del pacto, sino van a restablecerlo ellos mismos, dándose cuenta que su Mesías ya vino hace 2000 años. Para ello, los judíos van a ser usados, siempre y cuando los judíos lleguen a su plenitud. Perdón, pero me equivoqué. Digo, los gentiles lleguen a su plenitud. Bien. Repito, llegar a su plenitud, estar lleno de Cristo, conectarse con el Espíritu Santo. O sea que tenemos en nuestras iglesias que enseñar tanto de Jesús, llenar a las congregaciones de Jesús, para que llenas de Jesús puedan comenzar a orar y practicar ellos esa relación que tienen con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da instrucciones e inmediatamente cuando yo hago lo que el Espíritu Santo me dice, entonces voy a estar en la práctica. El Espíritu Santo me dice, yo lo practico y algo bonito va a pasar. Hemos tenido cantidad de testimonios en estos 4 días. En cuando se explicó el primer día, el 24, el 25, ya habían testimonios de quienes habían practicado exactamente ese testimonio. Esta niña, y seguimos practicando, exacto. Entonces, realmente, cuando se producen estos dos avivamientos, los judíos restablecen el tabernáculo de David, es cuando Jesús va a venir por su iglesia. Ahora, la pregunta un poco fácil o poco difícil. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar para que la iglesia gentil llegue a su plenitud? ¿Estamos listos hoy día en nuestras iglesias? Seamos sinceros y francos. ¿Listos? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la iglesia cristiana llegue a esa plenitud? ¿20 años? ¿30 años? ¿50 años? ¿100 años? Bueno, todos nos damos cuenta, toda la miscomunicación, que se dice falta de comunicaciones,
los problemas de las iglesias, las divisiones de las iglesias, la falta de unidad en las iglesias, todos nos damos cuenta que realmente todavía no toda la iglesia trabaja para el reino de Dios. O sea que nos falta muchísimo. Pero esa es la responsabilidad de la iglesia para que el arrebatamiento sea una realidad. Todos hemos predicado, va a haber un gran avivamiento y viene el arrebatamiento. Correcto. Está en Apocalipsis también. Correcto. Está en Amos también. Pero la responsabilidad es de la iglesia gentil. Prácticamente en estos quizás 35, 40 minutos les he podido explicar la responsabilidad de la iglesia y todos los sucesos que tienen que pasar para que los judíos vengan a Cristo, se restablezca el tabernáculo de David y la iglesia gentil sea grandemente usada por el Señor. Bien, vamos a continuar. Ya hemos terminado de explicarles el plan y los eventos que tienen que suceder antes del arrebatamiento. Y aquí tenemos una serie de preguntas que las pastoras lo van a hacer. Pastora. Restablecer el tabernáculo de David es cuando el pueblo judío reconozca a Jesucristo como el Mesías. Restablecer el tabernáculo de David es cuando los judíos, después que conocen a Jesús, siguen los pasos de Primera de Crónicas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teniendo a Jesús en el corazón, comienzan a alabarlo, comienzan a enamorarse de Jesús, comienzan a glorificar a Jesús, comienzan a cantar a Jesús. No tienen vergüenza de bailar para Jesús como David. La respuesta está en 1 Crónicas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está en la Biblia. Bien. Otra pastora creo que tiene otra pregunta. Quisiera reafirmar la pregunta de la pastora Isabel en cuanto a la construcción del tabernáculo. Entonces, cuando los judíos construyen el tabernáculo, ellos ya han aceptado a Jesús como su Mesías. Porque la Biblia, bueno, nosotros hemos sido instruidos en esa palabra de que ellos, cuando construyen el tabernáculo, ellos están esperando a su Mesías. Y dice que la iglesia ya no va a estar, ¿no? Y es ahí cuando se va a dar la segunda venida de Cristo, donde dice, todo ojo le verá, ¿no? Y se mostrará a Israel. Y ahí recién Israel va a aceptar a Jesús como su Mesías. Bueno, yo estoy seguro que ha sido grabado perfectamente. Quiero ser bien exacto. La pregunta se relacionaba a que en el tabernáculo de David, si los judíos habían recibido al Mesías. Bien, les explico. Para ello quiero recomendarles la Biblia de Tim LaHaye. La Biblia de Tim LaHaye Promética le da todos los tiempos. Más o menos el tabernáculo de David fue establecido alrededor de 1000 años antes de Cristo, en donde el pueblo judío sabía que iba a venir un Mesías, pero no sabían quién era ese Mesías. Las prácticas de los judíos están explicadas en el Pentateuco. ¿Qué hacían los judíos? Lo explica Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, correcto. Entonces, ellos sabían que existía el Dios Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? No sabían quién era el Mesías. Entonces ellos alababan a una de las personas de la Trinidad, que era Jehová el Padre, ¿no? Entonces,
ellos expresaban ese amor, esa reverencia a Dios. Con Graciela hemos estado en Israel y hemos visto cómo los judíos alaban al Señor, a Jehová. Y luego pertenecemos a una congregación mesiánica en Camarillo. Y realmente nos ganan los judíos y los judíos mesiánicos en la reverencia, en la alabanza a Jehová. O sea, no era Cristo, no. Es el Antiguo Testamento. No conocen ni saben de su Mesías. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento los gentiles provocan a celos a los judíos para que ellos acepten a Jesús como su Mesías. Al aceptar a Jesús como su Mesías, Jesús viene al corazón de los judíos. Entonces ellos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Y esta es otra linda pregunta. Nosotros reconocemos que somos el templo, que llevamos a Jesús y que realmente pues lo alabamos, nos regocijamos, nos ensalzamos, lo adoramos, le cantamos, le damos gracias. Hoy, Señor, gracias por los próximos 9 segundos de vida que me das. Gracias, Señor, por ese aire que respiro, que tú mantienes la proporción correcta para que yo tenga vida. Cuando comes tus alimentos, le das gracias que Él nos ha dado tantas bellezas de alimentos y tanta vida que nos está dando. O sea que cuando los judíos tengan al Mesías, ya lo hemos visto nosotros, con qué reverencia ellos a su Mesías Jesús, los judíos, uno de ellos es Richard. Qué lindo hubiese sido que ustedes lo hubiesen visto, el amor que tiene a Jesús, la alabanza que le da a Jesús. Son diferentes, ¿no? Entonces, eso contesta su pregunta. ¿Estamos de acuerdo? No sé, pero, o sea, mi duda es en cuanto a la reconstrucción del tabernáculo de David se refiere, ¿no? La Biblia habla del templo físico o a cuando la adoración de los judíos, o sea, ¿cuál de los dos se refiere? Correcto. La pregunta es bien clara. ¿El restablecimiento del tabernáculo es un templo físico o qué es? Bien. En el Nuevo Testamento, nosotros somos el templo. Entonces los judíos, al recibir a Cristo como su Salvador, se van a dar cuenta que es cierto lo que dijo Jesús. ¿Ven ese templo? Ese templo va a ser destruido completamente. Yo lo reconstruyo en 3 días. Dando referencia a que en 3 días nosotros íbamos a ser el templo. Y cuando nosotros somos el templo, no sé, pero cuando estamos alabando a Jesús, ¿no sienten algo especial? ¿No sienten ustedes una reverencia? ¿No sienten un amor? ¿No sienten ustedes algo extraordinario que nos está sucediendo? ¿No sienten ustedes, miren, el explicarles la Biblia, ¿no se dan cuenta que cómo me gozo? Porque exactamente nos estamos gozando, porque estamos hablando de nuestro Salvador, de nuestro Señor, y las gracias que tenemos que darlo. Entonces son los judíos que restablecen el tabernáculo de David individualmente y en conjunto. Y en conjunto es el avivamiento. Ahí en ese momento baja la unción, explicada en 2 Crónicas capítulo 5, capítulo 7. Por eso les hice mención a las Escrituras. Si las revisan van a darse cuenta qué pasa en esos momentos. Y cuando Salomón visita el tabernáculo de Moisés en Gabaón, llega ahí y ve ese tabernáculo extraordinario de Moisés, que con García lo hemos visitado cuando estábamos en Israel, en Eliat. Salomón llega y hace 1000 sacrificios de bueyes. 1000 sacrificios de bueyes. En realidad es como si nosotros estuviésemos alabando al Señor, ¿qué les digo? 1 semana, 10 días, 15 días alabándolo, dándole gracias. No interesa cuánto vas a comer, no interesa nada. Entonces ahí es cuando Dios le pregunta a Salomón, Salomón, ¿qué quieres que haga para ti?
O sea, primero nosotros nos rendimos al Señor, primero nosotros le damos al Señor todo de nosotros, le damos gracias, lo alabamos, lo glorificamos, lo ensalzamos. Y después el Señor se manifiesta en favor de nosotros. Entonces ahí es cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres? Tú no me has pedido riquezas, tú no me has pedido cosas materiales, entonces yo te voy a dar más sabiduría y te doy todo el resto incluido. La Biblia nos enseña muchísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿A los judíos ortodoxos tienen el Espíritu Santo? ¿Se manifiestan con el Espíritu Santo? A los judíos ortodoxos tienen el Espíritu Santo. Número 1. Si son judíos, no creen en Jesús. 99.55% de los judíos en el mundo no creen en Jesús. 0.45% de los judíos en el mundo creen en Jesús. O sea, los judíos ortodoxos no creen en Jesús. Ellos como ortodoxos son más, digamos, al pie de la letra de las Escrituras, lo cual es bueno. Lo cual es bueno, ¿no? Cuando ellos conocen a Jesús como su Mesías, se convierten ya en judíos mesiánicos. Mesiánicos. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿En Israel ha establecido obras cristianas entre los judíos? En Israel se ha establecido obras cristianas mesiánicas. La respuesta es sí. Sí. Sin embargo, como el 99.55% de los judíos no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, los católicos y muchos cristianos han perseguido a los judíos. No creen en Jesús. Entonces, los cristianos mesiánicos en Israel son perseguidos. Tenemos que orar por los cristianos mesiánicos en su nación. Sobrenaturalmente el Señor nos llevó a Israel con Graciela, no sabíamos a dónde ir. El Señor nos dice, vayan a Israel. Llegamos, alquilamos un carro, llegamos el martes. Sobrenaturalmente el Señor nos guió y el sábado estaba, para la gloria de Dios, predicando en un templo judío mesiánico. Qué hermoso, qué hermoso. Y con ellos me enteré de muchísimas verdades. Tenemos que orar muchísimo nosotros por el pueblo judío mesiánico en Israel. Y nuestras ofrendas tienen que ir a la iglesia mesiánica en Israel. Son perseguidos. Por ejemplo, si ellos tienen un local como este, haciendo su servicio, los judíos hablan con el dueño para que lo boten a ellos de ese local y no se lo alquilen para sus servicios. Perdón, un ratito. Entonces los judíos mesiánicos no tienen respaldo económico, casi como los que son evangélicos, pues, ¿no? Correcto. Son perseguidos. Y ellos tienen no que expresarse a que son judíos mesiánicos. Si el empleador sabe que él es mesiánico, lo bota del trabajo. Tenemos que orar muchísimo por nuestros hermanos judíos mesiánicos. Tenemos que orar mucho por los mesiánicos que conocen a Jesús. Son perseguidos. No se imaginan cómo son perseguidos. Les dicen que se vayan de Israel. Son judíos, les dicen que se vayan de Israel. Los sacan de los trabajos. El local que tienen, digamos, no se lo quieren alquilar. En la casa que van a vivir o están viviendo, los botan de la casa. Es bien triste. Es bien triste. Bien. ¿Tiene una pregunta? Las iglesias establecidas en ese lugar, o sea, ¿cómo se han levantado? ¿De los mismos judíos o los gentiles han implantado la obra en Israel? ¿Cómo se han establecido las congregaciones mesiánicas? Buena pregunta.
Los pastores que conocemos, por ejemplo, el pastor David, que es muy posible David está viendo este video, es judío mesiánico, es argentino. El Señor le dijo, anda a Israel y establece una congregación. Entonces, cuando estás tú conectado con el Señor, Él te da la orden. Entonces Él viajó a Israel. Y Él sabía que iba a sufrir muchísimo. Tan pronto llegó a Israel, lo que sucede allá es primero te envían a tus hijos. No los envían juntos. ¿Qué pasó? Enviaron a sus 3 hijos. Y luego el gobierno inmediatamente los toma para el ejército y los manda a diferentes sitios. Es obligatorio servir en el ejército en Israel, todo el mundo, 100%, hombres y mujeres, correcto. Entonces los padres vienen 2, 3 semanas después y no saben dónde están sus hijos todavía. O sea que, digamos, el sufrimiento para comenzar es bien duro. Ahora, nadie sabía que él era mesiánico todavía, pero es una regla en Israel. Entonces una familia latina que está unida en la familia comienzan a sufrir. Y luego él tiene que comenzar a predicar el evangelio, que es prohibido en Israel. Si a ti te encuentran en Israel predicando a Jesús, te meten a la cárcel. O sea, tenemos que orar por nuestros hermanos mesiánicos en Israel. ¿Otra pregunta? Pastor, de acuerdo a lo que nos ha hablado ahora el tabernáculo de David en el Antiguo Testamento, hablábamos de algo físico donde David y Salomón alababan al Señor, ¿verdad? Hoy en día se va a restablecer el tabernáculo de David cuando los judíos que realmente conocen al Señor, o sea, hablando de los judíos mesiánicos serían, ¿no? Son ellos los que van a restablecer, eso es lo que quiere. Ahora, mi pregunta es, ¿qué de algunas misiones, congregaciones que dicen vamos a restablecer el tabernáculo de David con la alabanza, están en un error, los gentiles, hoy en día en la iglesia? Ok, en forma indirecta ya les expliqué en el mensaje. Está muy bien que los mesiánicos nosotros, vamos a decir, alabemos al Señor todos los días, sin parar, hagamos unas cadenas, todos los días, todas las semanas, todos los meses, correcto. Pero cuando un judío recibe a Jesús y se hace cristiano, entonces ellos son el templo del Espíritu Santo. Ellos son el templo. Entonces se reúnen ellos en una congregación y como congregación comienzan a alabar al Señor en una forma como los pentecostales lo hacemos, alabamos, glorificamos, ensalzamos, nos rendimos a Jesús. Entonces, exactamente cuando ellos hacen lo que dice Crónicas, deben hacer. Entonces, ese es para Dios el restablecimiento del tabernáculo, pero es ellos los que lo van a restablecer, dándoles alabanza ahora a su Mesías, que es Jesús. Correcto, está muy bien, no hay nada en contra, está bien, pero los gentiles no pueden restablecer el tabernáculo. Dios quiere que sea el pueblo judío que lo haga para Dios enviar la unción. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al olivo. Esa es la clave. Ellos pertenecen a la planta del olivo. Y cuando ellos, que están desgajados del olivo, nuevamente se injertan en el olivo, ya les expliqué, ellos alimentan el árbol, alimentan la raíz. Y Dios les envía, ¿qué? Una unción. Y nosotros los gentiles injertados nos favorecemos con esa unción. Ahí vienen los dos avivamientos. No sé si visualizan, ¿no? Sí visualizan, exacto. Listo. Buenas tardes. Ahora entiendo, pastor, por qué usted hacía tanto énfasis esos días cuando decía, ustedes no saben lo que es Richard, es un judío mesiánico. Usted siempre hacía esa frase, ustedes no saben quién es Richard, es un judío mesiánico. Si ustedes supieran lo que tienen enfrente, y causó tanto enigma que yo lo busqué en Crónicas, lo leí, lo medité, y sí, ellos son el templo. Efectivamente, los judíos mesiánicos son el templo, y cuando yo le pedí su bendición acá,
Porque usted decía, yo le estaría pidiendo la bendición a cada rato. Y yo lo hice. Y desde ahí practico el don profético y me siento bendecida porque mucha gente me dice gracias, gracias. Muchos lloran en el micro donde me encuentro, gracias, gracias. Y es verdad, ellos son el templo. Bueno, lo que la hermanita, ¿su nombre? Milagros. Ha dicho, está en Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Que sí lo vamos a explicar nosotros posiblemente después que terminemos este tema. Hay muchísimo que explicarles, ¿no? Si un judío mesiánico los bendice a ustedes, ustedes no se imaginan, digamos, el Amazonas de bendiciones que reciben. Referente a los dos avivamientos, ¿se entendería como que el primer avivamiento es por judíos y el segundo es judíos y gentiles? El primero es de judíos y el segundo es de gentiles. Correcto, correcto, correcto. Vamos a explicar también por separado Juan 17, 19, versículo 19, 20, 21, en el cual el objetivo de Jesús al final es que judíos mesiánicos y gentiles cristianos formen un solo pueblo. Un solo pueblo. Está en la Biblia. Está en la Biblia en el Antiguo Testamento. Está en la Biblia en el Nuevo Testamento. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Pastor, el pueblo judío ortodoxo, ¿ellos van a restaurar el tabernáculo físico? Mira, el judío ortodoxo es aquel que estrictamente estudia el Pentateuco, lo cual es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, al pie de la letra. Es judío. Cuando el gentil llega a su plenitud, Dios te va a mandar para que tú hables o a un judío ortodoxo o a un judío. No sabemos. Pero ellos solamente creen en Jehová, no en Jesús. No en Jesús. No. Ahora, hay muchas preguntas. ¿Alguna más? Ahora, ojo. Miguel tenía una pregunta. ¿Tanta bendición recibe el judío? A ver, ¿por qué no hace la pregunta, Miguel? Ok, bueno, yo sí me acuerdo. Tantas bendiciones reciben los judíos, yo quisiera hacerme judío. ¿Ok? La respuesta, nosotros los gentiles nunca vamos a llegar o podemos ser judíos. ¿Ah? Ahora, de acuerdo, espirituales sí, correcto. Ahora, incluso si tú, gentil, te vas a Israel y la señora, la esposa, da a luz un hijo, ese hijo va a ser israelita, pero no judío. Un día yo me preguntaba y decía, Señor, ¿no seré yo de la descendencia de judía por lo que los judíos se han dispersado, ¿verdad?, en diferentes países? Entonces, al tener sus hijos, con las generaciones que había pasado, puede que seamos, porque Dios tiene misericordia y tenga en el corazón de alabarlo a Dios. Y también quería hacer la pregunta, pastor, con el texto del Mateo 24, 32, 33. A ver, un ratito, vamos por partes. Un ratito. O sea, no me distraigan. Su primera pregunta era relacionada con... Ok. Miren, voy a ir a la Biblia. ¿Ok? Cuando los asirios,
conquistan Israel. Israel era la tribu del norte, ¿correcto? Conquistaron a las tribus del norte. ¿Qué hicieron? Se lo llevaron ellos a Siria y los repartieron en todo el territorio para que no hubiera, digamos, familias judías juntas hasta cierto punto. Entonces ellos a través del tiempo comenzaron a mezclarse con el pueblo asirio. Y prácticamente esas 10 tribus desaparecen. ¿Hay sangre judía repartida? Sí. Luego, en la Inquisición, muchos judíos escapan de España, escapan de Portugal, si vienen a América, porque en América no estaba la Inquisición todavía, pero la Inquisición llega años después. Comienza la persecución. Los judíos entonces comienzan a esconderse. Se van a pequeños pueblos, montañas, etcétera. Se cambian de nombre. Y sí, se juntan con gentiles. Entonces hay mucha sangre judía esparcida en el Perú, en Latinoamérica, en el mundo. Muy posible, correcto. Tú puedes tener sangre judía. ¿Qué tienes que hacer? Primera lección. A ver, ¿qué tiene que hacer? Preguntar al Espíritu Santo. Primera lección que le hemos dado. ¿No? A ver, lea el texto usted. Dice en Mateo 24:32, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús se refería, la higuera también representa al pueblo de Israel. También tengo un árbol de higos en mi casa, un árbol de olivos también en mi casa. Entonces, dice, cuando la higuera comienza a florecer, significa, cuando los judíos comiencen a florecer, ¿qué dice la Escritura? Entonces sabrán que, claro, entonces va a comenzar una nueva era. ¿Cuándo sucede eso? El 16 de mayo de 1948, cuando la formación de la nación de Israel, la higuera comenzó a florecer. Los grandes acontecimientos en el mundo están todos relacionados con el pueblo judío. Todos. Un pueblito tan chiquitito y está en los periódicos, en las noticias casi todos los días, todas las semanas, todo el tiempo. Es el pueblo preferido de Dios. Los judíos son los hijos primogénitos. Lo vamos a tocar también, lo vamos a tocar. Bien. Usted decía que una pareja de esposos que se casa y se va a vivir a Israel y tienen un hijo ahí, no necesariamente es judío, es israelita. ¿Y qué diferencia entre judío e israelita? Bueno, el nacido, yo tengo un hijo nacido en Estados Unidos, es americano, ¿no? Si tiene un hijo nacido en Israel, va a ser israelita, ¿no? Entonces, aquí viene, digamos, para aclararles lo que puede crearse en una confusión, hay que estudiar Romanos 9:10 principalmente, en el cual los hijos de la promesa, ¿quiénes son? Los descendientes de Abraham, Isaac, Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, tiene 2 hijos.
Esaú y Jacob. Y Jacob es el papá de las 12 tribus de Israel. Los descendientes de ese tronco son los hijos de la promesa. Ahora, es necesario e importante que se estudie el Antiguo Testamento. Muy importante, muy importante. Bien, vamos a continuar y creo que todavía hay algunas preguntas. Absolvamos las preguntas relacionadas con el tema que hemos explicado. Usted tenía una pregunta, por favor, ¿la hace? ¿Por qué los judíos no aceptan a Cristo como su Mesías? Bueno, es excelente pregunta. La respuesta principal, tienen que leer todo Romanos 11. O sea, es la respuesta bíblica. Ahí está. Y también porque la Iglesia Católica Apostólica Romana, con la Inquisición, persiguió a los judíos en el nombre de la cruz. Si no se convertían al catolicismo, los quemaban. Entonces, si están asesinando judíos en el nombre de la cruz, ¿qué concepto tienen ellos con respecto a Jesús? Número uno. Número dos, los judíos a través de la historia recibieron promesas de los católicos, de los cristianos. Y nunca los católicos y los cristianos supieron corresponder y ser firmes a las promesas. Siempre los mintieron a los judíos. Pero principalmente también Romanos 11. Bien. O sea, usted, lo que ha dicho, usted está diciendo, ¿no?, que los católicos tomaron el nombre de Jesús, ¿no? O sea, los católicos en la Inquisición, en el nombre de la cruz de Jesús, les pedían a los judíos que renuncien a su religión judía y se vuelvan católicos. Y si no, los mataban, los quemaban, los torturaban. Ahora, ustedes cuando estén en Lima, visiten ustedes la Inquisición, que está al costado del Congreso, ¿no? Entonces se van a dar cuenta. Bien, ahora miren. Yo le dije que abran sus Biblias y revisemos Génesis 3:15. A ver, un voluntario para que lea la escritura. Léala fuerte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, ¿está claro? ¿Alguien más tiene para leerla, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta escritura es muy importante. El padre le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tú, la serpiente, que representa a Satanás, y la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer viene Jesús. Jesús te va a herir a ti en la cabeza. Eso representa bíblicamente muerte. Y tú, Satanás, solamente le herirás en la cruz del Calvario, en el
calcañar. Pero la enemistad está entre Satanás y los seguidores de Satanás. Y entre la mujer y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer viene a ser Jesús. Jesús es judío. Jesús pertenece al pueblo preferido de Dios. Los judíos son los hijos primogénitos y preferidos de Dios. Entonces la guerra es entre Satanás y los seguidores de Satanás contra el pueblo judío. Satanás va a odiar al pueblo judío y también los seguidores. Entonces, los enemigos de los judíos, ¿quiénes representan? ¿Quiénes vienen a ser? Seguidores de Satanás. ¿Correcto? En el mundo existen países que odian a los judíos. Estos países, estas personas, estas tribus, etcétera, son seguidores de Satanás. Entonces comiencen a pensar y darse cuenta que si tú odias a los judíos, te ríes de los judíos, te blasfemas a los judíos, te ríes de los judíos, estás en contra de los judíos, ¿eres siervo de quién? La Escritura dice, siervo de Satanás. Ojo, nunca digan, el pastor Guillermo ha dicho, no. Digan, el pastor Guillermo me ha enseñado las Escrituras que dicen, ¿correcto? Recuerden esta escritura que es muy importante. Muy importante. ¿Ok? Bien. Ahora mira. Vamos a leer Génesis 12. Alguno de ustedes debería prestar aquí un púlpito más grande, más cómodo. Tenemos el púlpito más incómodo de todo Trujillo. Es correcto. Sus iglesias tienen mejores púlpitos. Préstenos uno para el resto de la conferencia. Porque realmente pues creo que necesitamos un poquito de comodidad. Bien, Génesis 12. Vamos a leer del versículo 1. 2 y 3. Voy a pedirle a alguien que lo lea en voz alta y claro. Uno que no haya leído todavía. ¿Quién quiere leerlo? ¿Alguien? Ya, fuerte. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Bien. En realidad, esta escritura es muy importante. Muy importante. Vamos a leerla de nuevo en voz alta. Quiero que ustedes, digamos, mediten. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, este es un pacto incondicional que hace Dios con Abraham. No hay condiciones para este pacto.
Hay pactos condicionales que ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 28. Si haces esto bueno, serás bendecido. ¿Cómo? Te explica. Pero si tú no obedeces los mandamientos de Dios, nos listan todas las maldiciones. Es un pacto condicional. Este pacto, ¿por qué es incondicional? Es incondicional por la razón que en Génesis 15, ese pacto lo hace Dios directamente con Abraham. En donde ustedes saben, ¿no? Cortan, digamos, los animales en dos, los ponen a un lado, a otro lado. Entonces, llega la tarde, Dios le da un sueño a Abraham. Abraham se duerme y luego es solo Dios el que está haciendo el pacto con Abraham. Abraham no hace el pacto, pero Dios sí. Entonces Dios le está reafirmando Génesis 12, versículos 2 y 3. 2 y 3. Y Abraham no hizo nada. Quiere decir que Dios va a cumplir este pacto, así los judíos no hagan absolutamente nada. Correcto, no creen en Jesús el 99.55, sin embargo Dios los bendice. ¿O no? ¿Quién conoce un judío pobre? En las clases de estudio, ¿quiénes son los primeros de la clase? Yo estudié en la universidad, en la UNI, en Lima, como ingeniería, con más o menos 7, 8 judíos. Eran los primeros de la clase. ¿Sí? ¿Quiénes son los que hacen mayores descubrimientos en el mundo? Los judíos. Por este pacto incondicional que hizo Dios con ellos. Ahora mira, vamos a revisar el versículo 3. El versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren. Si tú bendices a un judío, si a ti se te ocurrió bendecir al pastor Richard, ¿quién te va a bendecir? Cuando estaba el pastor Richard aquí le decía, ustedes no se imaginan a quién tienen adelante. Bendíganlo. Si tú lo bendices a él, ¿quién te va a bendecir? Dios. Los que no vinieron perdieron la oportunidad. ¿Te imaginas que Dios te bendiga? Si tú bendices a un judío. ¿Se acuerdan que di el ejemplo? Puse la mano de Richard, dice, Richard, yo te bendigo, ahora bendíceme tú. Por eso le decía, ustedes no se imaginan, no saben a quién tiene delante. ¿Y qué más? La segunda línea que dice, y a con los que te maldijeran, ¿qué dice? Yo te maldeciré. Ahora miren, la palabra, en este caso estamos en el Antiguo Testamento hebrea, entre los que te maldicen y maldeciré son diferentes palabras hebreas, no es la misma. La palabra hebrea relacionada con que Dios te va a maldecir es la palabra hebrea 7043. Palabra hebrea 7043. ¿Alguien sabe usar este libro? ¿No? A ver, vamos a buscarla. Los jóvenes. Aquí tiene la palabra hebrea 7043. 7043. Léala despacio y en voz alta. Usted sostenga el micro. Calal, raíz prim, ser, caus hacer, ligero, veloz, pequeño, agudo, afilado, etc. O fácil, bagatela, vil, etc. Abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar, descargar, despreciar, desprecio,
destruir, disminuir, envilecer, injuriar, ligero, livianamente, liviandad, liviana, luz, mal, maldecir, maldición, tener en poco, retirar, veloz, vil. Gracias. Puede poner la Biblia. Mira, si tú estás viviendo una vida en la cual trabajas mucho y todos te consideran ciudadano de segunda, tercera categoría, si tú eres considerado menos, si tú eres despreciado, si tú te consideran muy poco, no sirves, muy poco. Si tú sientes que llevas una maldición, si tú estás, digamos, trabajando mucho y tienes poco, tienes nada, es muy posible que quizás no tú, pero tus antepasados han maldecido a los judíos. Y tú estás carreando la maldición. Y estás sufriendo. De acuerdo a lo que hemos leído en el hebreo. ¿Tú sabes si algún antepasado tuyo en el año 1800, 1700, 1600 se ha mofado de los judíos, perseguido de los judíos, maldecido a los judíos? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Pero si tú sufres alguno de estos síntomas, es muy posible que acarreas esa maldición en la cual Dios te está maldiciendo. Si tú sientes en el espíritu que una de estas cosas que hemos leído te molesta, tienes que arrepentirte. Pedir perdón por tus antepasados y por ti mismo. Pedir perdón a Dios por haber caído en esa mofa hacia los judíos, estar en contra de los judíos, hablar en contra de los judíos, maldecir a los judíos, despreciar a los judíos. Porque es Dios que te está haciendo vivir a veces como vives. No tienes que haberlo hecho tú. Si algún antepasado tuyo, porque las maldiciones generacionales se repiten, si no se cortan antes. Entonces yo quisiera invitar a los que sienten hacerlo, que se pongan de pie y vamos a pedir perdón al Señor. Así que los que gustan se ponen de pie, pasen acá adelante por favor. Vamos a pedir perdón al Señor. A ver, se ponen para que firme la cámara. Bien. Bien. Vamos a ponernos con mucha reverencia a pedir perdón al Señor. Pasen adelante los que gusten hacerlo, ¿no? Los que gustan hacerlo. Cierren sus ojitos y digan: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón porque mis antepasados de mi primera generación hasta la presente, en algún momento se han mofado de los judíos. Te pido perdón que ha sucedido tal acontecimiento. Perdóname, Señor. Perdona a mis antepasados. Perdona a mis generaciones. En el nombre de Jesús.
Me perdono a mí mismo. Perdono a todos mis antepasados en mi generación. Haber estado en contra de los judíos. Haberme reído de ellos en alguna forma. Me perdono a mí mismo. Perdono a mis antepasados. En el nombre de Jesús. Y en este momento bendigo a los judíos. Me comprometo a proteger a los judíos. Si tengo la oportunidad de proteger a un judío, brindarles un pan o brindarles algo que necesitan, con mucho gusto voy a ser el primero en hacerlo. Y bendigo a los judíos. Y le digo a los judíos, Shalom, 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 en el nombre de Jesús. Amén. A ver, un ratito, ¿qué es ustedes? En oración por un minuto. No tenemos que ser emocionales. No. Sientan algo del Espíritu Santo que les puede estar diciendo a ustedes. Escuchen si reciben algo de Dios. Ahora despacito comiencen a regresar a sus sitios, por favor. Regresen a sus sitios. Ahora quiero preguntarles, esto es muy importante. Quiero preguntarles, ¿alguien ha sentido algo? ¿Alguien ha sentido algo de Dios dentro? Ustedes saben que al diablo se le venció por la palabra del testimonio, por la sangre de Cristo y por el hecho que tú no tienes miedo de morir por Jesucristo. O sea, dar un testimonio es muy importante. ¿Ha sentido algo? Pase por favor. Mirando la cámara. Okay. Bueno, la palabra de Dios ha sido tan directa, ¿no? En enseñarnos en esta tarde a través de heredar, tal vez, como se dice, las consecuencias generacionales. Y bueno, eso hace a que mi espíritu se sensibilice y cuando dijo pase adelante, yo pasé con la certeza de recibir el perdón de Dios y bueno, la misma certeza de tener me ha dado paz, ¿no? Yo siento esa paz, ¿no? Para que la bendición de Dios empiece a fluir en mi vida y empiece a fluir también hacia los demás. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. ¿Alguien más ha sentido algo cuando ha estado pidiendo perdón sobre este versículo de Génesis 12, versículo 3? Si lo han sentido, pasen, digan, expresen lo que han sentido de Dios. Bien, yo recuerdo, mi madre siempre criticaba a los judíos. Y si ve a alguien que hacía algún acto de un judío, decía, ese es un judío. Pero lo hacía con una expresión de hacerle sentir mal, de hacerme ver a un judío como una mala persona. No conocí abuelos, por eso digo que solamente escuché de mi madre. Y en esta tarde yo pedí perdón a Dios por mi familia, por mi madre, y siento mucha paz. Amén, amén, qué lindo. ¿Alguien más? Uno más. ¿Alguien ha sentido algo? Ahora, yo quiero decirles
que Graciela explicó, restaurando los fundamentos bíblicos. Este es uno de los tipos de restauración que tenemos que recibir, muy importante. Buenas tardes. Mientras orábamos, pidiendo perdón, sentí una opresión acá, en todo lo que es la boca del estómago, una fuerte. Y siempre recuerdo las palabras del profeta Richard cuando dice que hay que pedir conexión directa con el Espíritu Santo y repetir: habla, Señor, que tu sierva escucha. Y el Espíritu fue claro. Él no quiere que este mensaje se quede acá, Pastor Guillermo. Quiere que salga. Por eso cuando yo estaba hablando del mensaje que le dije de Casa Grande, quiere que salga de acá, no quiere que se quede acá, porque en Casa Grande hay 26 iglesias que se van a reunir 24, 25 y 26 de febrero, que necesitan escuchar este mensaje. Y la palabra ha sido clara: no quiero que mi palabra se quede aquí, entre estas cuatro paredes, sino que salga. Y yo sé que la oportunidad se va a dar porque el Señor ya lo dijo. El Espíritu Santo ya lo dijo, se va a dar. Bien, ustedes háganlo con sus familias, en sus casas, con sus conocidos. Yo he leído libros sobre una predicadora judía y muchos judíos que predicaban nada más que este versículo para que la gente se arrepienta. ¿No se imaginan ustedes la gran liberación de las personas? Especialmente en Europa, especialmente personas que tienen un gran odio hacia los judíos. Entonces, Dios va a dejar de maldecirte. ¿Tú te imaginas que Dios te maldiga? Si te arrepientes, entonces, y bendices a los judíos, ¿qué pasa? Dios te va a comenzar a bendecir. Bendecir abundantemente. Y te voy a decir que nosotros con Graciela no solamente predicamos todos estos, vamos a decir, versículos bíblicos, la Biblia, sino practicamos. Y no tienen idea las bendiciones que recibimos como testimonio. Pero tú lo tienes que recibir. O sea, tienes que desearlo. Tienes que desearlo. Muy importante. Muy lindo. Vamos a hacer un pequeño receso. Oh, perdón, hay una pregunta. A ver. Pastor, yo estoy muy preocupada por el Perú realmente, porque tuvimos un tiempo una judía directamente como primera dama. Y casi todo el Perú hablamos mal de ella. Entonces no es una maldición que viene sobre el Perú muy suave, sino fuerte de parte de Dios. Me parece que debemos pedir perdón, al menos el grupo de la iglesia que estamos congregados ahora. Le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba gobernando Fujimori, ¿hace cuántos años? 16, 17, 18 años, ¿se acuerdan? ¿No? Claro, 90, o sea, 17. Ok. Fujimori, muy importante, estaba persiguiendo a un judío dueño del canal 4, creo, no sé, no recuerdo. Baruch. Y los periódicos estaban, digamos, explicando todo lo que Fujimori hacía en contra de este judío. Entonces, cuando yo venía al Perú, yo le decía a todos: espérate lo que le va a pasar a Fujimori. Porque maldecir a un judío, perseguir a un judío, querer destruir a un judío, es cosa muy grave, le decía, ¿no? En realidad hay mucha gente que ahorita está maldiciendo, criticando y deseando lo peor para la esposa de Toledo, que es una judía. Entonces, ¿te das cuenta tú, digamos, el peligro de las personas, a las personas? O sea, mira, tú hazlo para el bien tuyo, de tu familia. Por favor, lean Génesis del 12 al 20, por favor.
Mañana, si viene, me van a decir, yo he leído Génesis del capítulo 12 al 20, y me dices, ¿qué has aprendido? ¿No? O sea, y usted dice, no, el pacto es incondicional, ¿no? Ya, bueno, en cuanto a Dios los bendice, bueno, los protege, los cuida, ya. Pero en cuanto a la salvación, si las personas judías, por ejemplo, no se arrepienten, y yo pienso, ¿no?, que el infierno, aunque no sé mi boca, mis palabras muy fuertes, pero el infierno, o sea, si la persona o el judío no se arrepiente, igual es el infierno para aquellas personas, ¿no? ¿O no? Ahora miren, la Biblia es para todos. Pero el pueblo judío es un pueblo exclusivo, preferencial, primogénito. Génesis 15, 16, 17, 18, no interesa lo que hace el judío, Dios los bendice. Les voy a pedir, primero, que hasta mañana me lean todos esos capítulos. Revisen y mediten todos esos capítulos, primero. ¿Ok? Y vean lo que dice Dios sobre, vamos a decir, todas estas preguntas que tienen ustedes en mente. La respuesta está en la Biblia. Pero léanla con mucho cuidado. ¿Qué significa pacto incondicional? ¿No? ¿Ok? Pacto incondicional. Muy importante. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, quiero entender, ¿no? O sea, para los judíos, para ellos ese es el lema, salvos siempre salvos. O sea, la salvación es para ellos. O sea, en cuanto a la salvación, además. Ya, como le dije, la Biblia es igual para todos. Ellos, para tener salvación, irse al cielo, tienen que recibir a Jesús o creer en el Mesías que ha de venir por fe. Escuchen. Ellos tienen que recibir a Jesús o creer en el Mesías que viene por fe. Así se salvó Abraham, así se salvó Moisés, así se salvó David, así se salvó todos los judíos del Antiguo Testamento. Y aquí viene la gran pregunta. Es muy importante leer el Antiguo Testamento. Porque las preguntas que me están haciendo ustedes me da a entender que sí les falta leer y estudiar bastante el Antiguo Testamento. El Mesías que ha de venir. Génesis 3:15. Pero ahí está eso en el Pentateuco. Es por eso que Abraham dice, es el padre de la fe. Y él, por creer a Dios incondicionalmente, fue salvo. Porque creyó en las promesas de la Biblia, en el Mesías que ha de venir. Hay que estudiar el Antiguo Testamento. O sea, enseñarles este tema pues nos llevaría 3 meses, 4 meses. Entonces, lean, estudien el Antiguo Testamento. Pastor, ese pacto incondicional que habla la Biblia solo tiene que ver en el área de prosperidad. No. Dios le dice a los judíos, o Jesús cuando se venía y se reunía con los apóstoles, ¿qué les decía? Shalom. Les decía Shalom. Graciela les ha explicado cuál es el significado de la palabra Shalom. ¿Quiénes han estado aquí en la clase de Graciela? Miren, en realidad este seminario se encaja una cosa con otra. Se encaja una cosa con otra. Yo estoy suponiendo que ustedes están totalmente conectados con el Espíritu Santo, que han recibido todas las enseñanzas de Graciela, las practican y las saben perfectamente. ¿Qué explicó Graciela de Shalom? Digo, Shalom significa el paquete completo, que Dios te va a dar salvación, que Dios te va a dar sanidad, que Dios te va a dar prosperidad, que Dios te va a dar, digamos, una fortaleza, una seguridad, una paz. Te va a dar todo lo que una persona desea tener.
Es por eso que los judíos, cuando practican el Sabbat, explicó la pastora Graciela, cuando practican el Sabbat el viernes en la noche, después de comer, llaman a sus hijos y lo bendicen todas las semanas. Si tú quieres que tus hijos sean prósperos, practica lo que practican los judíos, bendice a tus hijos y dale un gran shalom. ¿En qué? En salud, prosperidad, que sean inteligentes, que sean los primeros de la clase, que sean siempre prósperos, que sean siempre, digamos, libres, que sean lo mejor de lo mejor. Muy importante, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, el paquete es completo. Jesús no nos da un paquetito a medias. Recibamos el paquete completo. Y para terminar, vamos a revisar una escritura muy interesante en el Antiguo Testamento. Es Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 21. La voy a leer. La escritura dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora mira, les voy a parafrasear esta escritura que está en el Antiguo Testamento. ¿A quién les está hablando Dios? A los judíos. Dice: los judíos me movieron a celos con lo que no es Dios, porque estaban adorando los ídolos. Dice: me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también a ustedes judíos los voy a mover a celos con un pueblo gentil que tú desprecias. Los provocaré a ira con una nación insensata que no es judía, es gentil. Dios en el Antiguo Testamento ya está profetizando de que hay dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Ya está profetizando Dios que va a usar al pueblo gentil para provocar a celos al pueblo judío, para traerlos a Jesucristo. Ahora vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan 17, que justamente aquí lo tenemos, Juan 17. Juan 17, versículos 20-21. Le leo la escritura, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les recomiendo que ustedes lean y analicen estas escrituras. Yo se las voy a parafrasear. Jesús está hablando. En mi Biblia está con letras rojas. Jesús dice: mas yo no ruego solamente por ustedes los judíos, sino también ruego por los gentiles que han de creer en mí por la palabra que ustedes los judíos van a enseñarle a los gentiles. Y para que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos, el pueblo judío, el pueblo gentil, sean uno en nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste.
se dan cuenta cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, ya tenía su plan con el pueblo judío y el pueblo gentil. Y Jesús, muy importante, Jesús está orando por los judíos y está orando por los gentiles. Les recomiendo leer y analizar las Escrituras, lo veremos mañana. Y con esto pues les deseo un gran shalom. Que Dios los bendiga.